¿Cuál es el nombre de la escuela? Por ahí tiene la palabra que es interdisciplinaria, ¿no? Entonces, incorpora las materias que tienen que aprender de todo un poco, ¿no? Y es justamente para poder trabajar en proyectos en los que luego ni siquiera tenía idea de cómo trabajar, ¿no? Pero le cedo la palabra al estudiante que él pues ya tiene bastante experiencia en esta área. Buenas tardes. Como nos comentaron, yo egresé en 2010 de temática. Me he enfocado más que nada en toda la parte de telecomunicaciones, redes y seguridad. Obtuve las certificaciones de Cisco, que es en lo que me he especializado. Cisco, bueno, como ya muchos deben de saber, comienza con CCNA. Después acabo de modificar su par de certificaciones con especialidades. Yo me fui por la carrera de seguridad, es decir, con especialidad de seguridad con Cisco. Después tomé el siguiente nivel que es SNP. Y para seguir el tag de seguridad hay una organización internacional que se llama ICICONCIO, que es la organización líder en seguridad informática de datos. Esta organización provee dos certificaciones, de las cuales una es ENSA, que es la certificación en Administración de la Seguridad, y la otra es Certificate Ethical Hacker, donde te dan todo el enfoque de ataque hacia sistemas para poder hacer la protección. De hecho, si entran a las páginas de FBI y todo eso, van a encontrar que un requisito para entrar ahí es la certificación de Ethical Hacker. Es un poco complicado conseguirla debido a la documentación. Inclusive te hacen firmar una responsabilidad internacional que si te llegan a tratar en un acto ilícito, con lo que te enseñaron, tienes que empezar a irse con una cartera de fuerte. Bueno, lo que se llaman proyectos multidisciplinarios. Desde que salí de la carrera me he dedicado a eso en muchas dependencias de gobierno. Por ejemplo, en la línea 12 del metro, la nueva que va a Ottawa. Estuvimos supervisando todas las partes de telecomunicaciones, redes, tienen un core inmenso de redes Cisco, telecomunicaciones, red localizada, telefonía IP, todo lo que es Avaya y sistema de datos con Oracle. Entonces, aquí en la carrera, lo que nos enseñan son muchísimas cosas, pero siempre cuando sales no sabes a qué enfocar, o al menos yo cuando iba a salir tenía toda la parte de telecomunicaciones, no sé, sistemas, programación, pero nada en un perfil fijo. Y me agradó esa idea, es decir, explotar la parte multidisciplinaria de lo que nos dan. Nosotros tenemos la capacidad para adaptar muchísimas cosas: programación, sistemas, electrónica, redes. Y de hecho es como me vení laboralmente. Oye, tú tienes un ingeniero que hace toda la parte de electrónica y telemetría en CAP. Tienes otro de sistemas que toma todos los datos recolectados, los convierte, los encripta, etc., para poderlos presentar en un sistema. Y una parte de telecomunicaciones que se encarga de mandar la centro de datos. Y del otro lado lo mismo. Entonces, ¿por qué en lugar de contratar esa batería de ingenieros, contratas uno de cada lado del mar, que tenemos la capacidad para manejar todo ese punto? Entonces, enfocándome en ese ramo, me he quedado en proyectos multidisciplinarios. Por ejemplo, he trabajado en varios de la Secretaría de Salud Pública. Ahí están. Ubican todas las cámaras que están a lo largo de la ciudad. Son alrededor de 13,000 cámaras. Todas esas cámaras se concentran a un búnker de seguridad que está por la buena, donde tienen un core de comunicaciones y control inmenso. Todo ese core de comunicaciones lo diseñamos el equipo de ingenieros que hemos estado trabajando. Toda la supervisión, obviamente muchos proyectos grandes lo hacen empresas extranjeras, pero poco a poco te vas dando cuenta que no está muy por encima de nosotros. Es decir, nosotros tenemos toda la supervisión y encontramos todos los errores y defectos del diseño de la empresa internacional. Entonces puedes ver desde redes, telecomunicaciones, radios Tetra, que son los que manejan toda la parte del ejército y policía, bases de datos, las arquitecturas de software, que las más pesadas las trae ahorita Oracle, tanto en bases de datos como en plataformas. Estuvimos saliendo de la escuela también, estuve como asesor del director de nuevas tecnologías especial, viendo toda la parte de
conectada 4G. Y no veo el por qué no podemos enfocar a múltiples desarrollos. Sí, está la parte de especialidad, o están los dos caminos: especializarte en una sola cosa o tomar una batería de caminos o paths. La ventaja de especializarte pues, es que ya vas a estar en un ramo fijo, como lo que comentaban hace rato de Ericsson. Toda su arquitectura es muy cerrada y pasa lo mismo en PeopleSoft, en SAP, en Oracle. Si no tienes alguna manera de entrar ahí y irte empapando de eso, jamás lo vas a encontrar en la red. Pero cuando empiezas a mirar proyectos multidisciplinarios, avanzas un poco, no en nivel de mejoría, sino en escala. Es decir, en un multidisciplinario lo que tienes que empezar a migrar es a proyectos, a la integración de todas las tecnologías. Y con todos los proveedores que existen en proyectos de integración, es bastante sencillo conseguir toda esa información. Actualmente estoy trabajando en la Comisión Nacional de Seguridad, que es de la Federal, digamos, lo que se acaba de formar para manejar toda la inteligencia de seguridad en México. Estoy a cargo de la Supervisión de Diseño de Ingeniería y lo mismo, desarrollando proyectos, interacción con proveedores, diseños, proyectos ejecutivos, y se me hace un camino bastante bueno. De hecho, la presentación va a ser breve, no les traigo tantas cosas técnicas. Va a haber un taller al rato que es Networking Interminable con Cisco. Los que se Ok, la idea de esto es que campo de trabajo hay bastante. Inclusive no se ve tan imponente, pero por ejemplo en el sector transporte se maneja todo lo de geolocalización GPS, análisis satelital, todos los enlaces. El control de los trenes son plataformas impresionantes que cuestan miles de dólares, y el aprender a manejarlas o tener el contacto con las tecnologías te va aumentando la plusvalía como dinero. Seguridad puedes hablar desde física hasta encriptar un byte. Entonces, también es un campo muy grande de trabajo. Seguridad, hay muchas consultorías de seguridad informática, inclusive estoy trabajando con unos proveedores que se llaman Hillpol, que manejan toda la parte de eliminación celular, todos los dispositivos que hayan visto en películas, como programación de celulares, dispositivos de rastreo, intervención y encripción de llamadas telefónicas celulares, está a la venta en México. Y es una gama de tecnologías que muy poca parte del público tenemos acceso a ellas. Entonces, encontrando las ramas indicadas, ya sea con gobierno o privada, es bastante bueno manejar disciplinas. Telemetría, bueno, aquí nos enseñan toda la parte de sensores. Entonces hay muchos trabajos en protección ambiental, sismología, estadísticas, para poder generar esquemas de telemetría. Y te vas enfocando a adquisición de datos, generación de reportes, un core, empiezas a ver las estructuras de las redes empresariales funcionales. Todo ese manejo, de nuevo, te da una plusvalía bastante buena. Entonces, el enfoque de esta presentación es, como telemáticos podemos tener un acceso a proyectos multidisciplinarios, no solo enfocarnos hacia base de datos o hacia telefonía celular, hacia programación. De hecho, muchos de mis compañeros están en análisis de Excel o programadores en firmas grandes, pero bueno, sinceramente a mí cuando salí de aquí mi idea no era quedarme como programador y estar 8 horas al día desarrollando códigos. Se me hace un poco más interesante la parte de integración. Y es otro de los puntos que, bueno, a mí me gustaba mucho, pero muchos profesores de aquí mencionaban que la formación de un politécnico es más técnica, no es tanto de ejecutiva. La parte de integración te da coordinación con proveedores, con tecnologías, obviamente evalúas, generas diseños de tecnología, interactúas con clientes, ves toda la gama de las reglas del negocio actual. Entonces, uno de los caminos que a mí se me ha hecho muy viable y que lo recomendaría es buscar la inserción en el campo laboral y proyectos multidisciplinarios. Como nota, de las empresas más grandes que tienen presencia en México, económicamente, profesionalmente, intentan buscar integrar
EADS, Alstom, British Telecom, son empresas que ya no, tú entras a su página y no tienen un giro, sino que su esquema es integradores de tecnología. Por ejemplo, Indra maneja toda la defensa militar de un 80% de Europa. Tiene divisiones de redes, divisiones de fibra óptica marina, esquemas de telecomunicaciones satelitales, y toda la tecnología o la mayoría de los esquemas actuales en gobiernos están migrando hacia proyectos llave en mano. Es decir, yo te doy mi problemática, tú me haces toda la solución en el esquema de tecnología, desarrollos, pruebas, evaluaciones, y ahí me entregas mi desarrollo funcional. Entiéndase por desarrollo software, telecomunicaciones, seguridad, etc. Entonces, todo este tipo de empresas son bastante buenas y tenemos acercamiento en México. De hecho, de nuevo, EADS está ahí en el Parque Río, y EADS es uno de los principales sectores de tecnología espacial y seguridad que hay en Europa. Y el tema de que en México poder tener el acercamiento, ya sea como proveedor, ir a hacer servicio, prácticas o comunidad de empresa, lo considero una buena opción para comenzar como carrera. Sueldos en proyectos multidisciplinarios son buenos, tienes libertad de tiempo, es decir, tú organizas tus tiempos para el desarrollo de tu trabajo, y la verdad es que no solo estás en un solo proyecto, sino como consultor o especialista puedes trabajar en varios proyectos a la par. Yo comencé precisamente trabajando con el Politécnico. El Politécnico tiene un área de vinculación empresarial en donde el gobierno lo busca para que el Politécnico funja como su respaldo. Es decir, el gobierno genera licitaciones internacionales por miles de millones de pesos. Obviamente no lo ganan empresas mexicanas, lo ganan empresas extranjeras, como las mencioné. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Busca ingenieros mexicanos, básicamente para que cuiden que no se lo lleven al baile. Una de las funciones que hace el Politécnico en la división de vinculación empresarial es formar grupos de especialistas para trabajar en proyectos hacia el gobierno y dar esquemas de asesoría técnica especializada, supervisión, evaluación, calidad, etc. Que es en lo que he estado, o estuve trabajando un buen tiempo, y es en donde tuve el acercamiento con líneas de metro, con Secretaría de Salud Pública, telecomunicaciones, comunicaciones, transportes, etc. Y se me hace un buen esquema. Si pueden, busquen esa área que pone, también manejan parte de servicio social. Bueno, exhortarlos a que intenten manejar un esquema multidisciplinario y no solo agarrar una rama. Para eso, digamos, está SOM, si vamos a quedar con programadores, o base de datos, o Pizza, si quieren hacer informática básica como levantamiento de requerimientos, análisis de software, arquitecturas, etc. Cine, telecomunicaciones, electrónica, acústica. Entonces tenemos la gran ventaja de que la formación que nos dan, aunque tiene muchas ventajas y sus deficiencias, nos dan la capacidad para hacer muchas cosas. Si recuerdan, muchas veces el profesor nos pedía, bueno, el proyecto de este semestre va a hacer tal cosa. Madre, eso sí. Nunca me han enseñado eso. Acción inmediata, vas a internet y buscas de qué es eso, ¿no? Y te haces experto. Y te haces experto en poco tiempo. Lo siguiente de expertise que les recomiendo es que busquen certificaciones. De hecho, en el plan de seguridad de Cisco, cuando ustedes llegan a la evaluación, no estoy muy de acuerdo con eso, pero te comentan, bueno, aquí ya no importa de qué escuela vienes o qué título tienes. De ahora en adelante es CCNA, CCNP, CCIE, está muy cañón porque tienes que ir a hacerlo a California, está bastante complejo. Pero bueno, invitarlos a ese punto, ¿no? Busquen un esquema multidisciplinario donde puedan explotar lo que nos brinda la PIB. Con eso termino y hay que hacer preguntas, ¿no? Sí, sí. Una sesión de preguntas. ¿Puedo pasar el documento a esto, por favor? Bueno, hay que hacer una pregunta. Preguntas para Fernando. Sí.
está padre el tema de trabajar en entornos multidisciplinarios, pero ¿qué consejos les podrían dar a los chavos para encontrar, cuando buscan empleo, qué tips o qué patrones deben buscar para encontrar un trabajo donde se puedan desempeñar de forma multidisciplinaria? Ok, primero, identifiquen qué ámbitos de la carrera les agrada. Busquen en el mercado. Hay bastante oferta de trabajo en general, al menos es lo que yo he visto. En la parte de venderse, intenten manejar esa idea de múltiples capacidades y solventables. ¿Cómo comprueban esas múltiples capacidades? Una buena inversión son las certificaciones. De hecho, hay un programa que no sé si ya conocen, se llama México First, que el gobierno te subsidia alrededor de un 70% de todas las certificaciones de tecnología. Entonces, una certificación de obra que costaba en 40,000, te viene saliendo alrededor de 10, y es muy pesado internacionalmente. Entonces, intenten buscar a la par que la carrera, certificaciones, y ahora es un trabajo, el primer trabajo obviamente de sueldos, no busquen sueldos tan estándar, intenten solicitar sueldos un poco más altos, que de ahí parten y hacia arriba empiezan a crecer bastante bien. En general serían los tips que tendría para ustedes. ¿Alguna más pregunta para Fernando? ¿Más? Buenas tardes. Y bueno, siento un poquito repetitiva con lo de las certificaciones. A mí me interesaría más o menos saber si se apoyó en ese programa como el que nos acaba de mencionar, de México First, o si pagó los certificados que hizo, cuánto más o menos le costó. Ok, en algunos me apoyé. Si quieres saber los otros canales, CCNA alrededor de 35-45, CCNA Seguridad el mismo rango, CCNP se dio un poquito a los 60, y de Easy Conceal, ahí sí suben alrededor de 60-80. Hay muchos esquemas de financiamiento, uno de ellos es el que les dije. Por ejemplo, CCNA con el subsidio del gobierno te sale menos de 10,000 pesos. Está mucho más accesible, y luego hay muchos esquemas de financiamiento, pago mensualidades, tarjeta de crédito, etc. Inclusive cuando los comienzan a ser o ese modo de financiamiento, pues puedes combinar si ya saliste y estás ahora, ¿no? O alguna especie de... Hay muchos préstamos académicos que maneja el Banco de México, como las becas para el extranjero, pero enfocados a esas certificaciones. De hecho, el gobierno anterior le dio mucho peso hacia profesionalizar a los mexicanos. Entonces, costos son más o menos esos. Obviamente, para varias certificaciones hay más requisitos o prerequisitos de otras certificaciones, pero en general no hay problema y pues, buscar financiamiento. La inversión vale la pena. De hecho, lo que sí puedo asegurar es, si sales de la carrera con un CCNA, por ejemplo, hay muchas certificaciones, como esa, por ejemplo. Pues sí puedes ganar los años de la vida con solo esa certificación, sin importar tu, entre comillas, carrera o tu experiencia profesional. Entonces, la inversión vale la pena. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Hola, buenas. Bueno, con respecto a las certificaciones de seguridad, me gustaría que dieras una recomendación para saber, por ejemplo, cómo obtener la certificación en CH o sea, la certificación en hacking o algo así. Bueno, y si CNA es para más veces. Ok. Uno de los puntos que noté también aquí en la carrera de informática es que se supone que estamos basados en telecomunicaciones. Y al menos yo cuando salí, toda mi generación no teníamos idea de cómo conectar un switch con un router. No sé si a esta generación le pasa lo mismo, pero sí tenemos la idea de que está el esquema de ruteo. Un router obviamente es un españolizado encaminador, el switch es para obviamente conectar equipos, etc.
pero ya una arquitectura de core con switch capa 3 que están actualmente saliendo, todo el esquema de seguridad, firewalls, etc. Al menos yo veía aquí y no tenemos ninguna materia que nos enfocara a ese punto. Entonces, bueno, recomendaciones para obtener las certificaciones a la seguridad como está, comiencen a buscar lo que es comercial, es decir, Cisco, Avaya, Oracle, MySQL, y comiencen a buscar información y tutoriales de ello. Buscando toda esta información que encuentran, los va orillando poco a poco hacia la profesionalización, es decir, en todos los enlaces van a encontrar banners de publicidad de empresas de training, es decir, partners de las grandes empresas que están en México y se dedican a capacitación. En seguridad, bueno, básicamente es tener todos los conceptos de encriptación de datos, de protección, de validación por llaves, esquemas AAA, que son los de autenticación, autorización y auditoría. Por ejemplo, servidores radios, es como que son de haber visto en algunos PDFs que han abierto. Si comiencen a empaparse toda esa gama, porque las certificaciones lo que evalúan son conocimientos de experiencia. Obviamente muchas veces no se tiene la experiencia porque no tenemos acceso a esos equipos. Es decir, un switch de los de nivel medio de Cisco anda alrededor de los $900,000 o más. Entonces no se tenía acceso a ese tipo de tecnologías. ¿Qué hacemos? Intentar solventar la parte de experiencia con más conocimiento. Es decir, mucho antes de tomar un curso de preparación para una certificación, intenten tener ya un background de conocimiento tanto de seguridad como la certificación que deseen hacer. No sé si más o menos era un enfoque de la pregunta. Me gustaría que hicieran más preguntas, pero tenemos un tiempo limitado, pero si nos van a preguntar bien más, terminando la sesión, a su disposición. Claro que sí, y gracias. Agradecemos su participación a Fernando.